Hola, buscador de las historias olvidadas. Hoy nos adentramos en el corazón de uno de los misterios más profundos y desconcertantes de la historia occidental. Vamos a explorar un vacío, un silencio que se extiende por casi 30 años en la vida de la figura más influyente que jamás haya caminado sobre la Tierra. Si la idea de que existen capítulos perdidos en la historia más grande jamás contada te intriga, suscríbete ahora. Únete a nuestra comunidad de exploradores y acompáñanos en este viaje a lo prohibido, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción para siempre. La vida de Jesús de Nazaret es el fundamento de una fe que ha moldeado imperios, inspirado arte y definido la moralidad de miles de millones de personas. Los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son nuestras fuentes principales. Nos narran su nacimiento milagroso, su ministerio revolucionario, su muerte y su resurrección. Pero si buscas en sus páginas la historia de su niñez o su adolescencia, encontrarás un silencio casi absoluto, un lienzo en blanco donde debería estar el retrato de su formación. Los evangelios nos dan detalles vívidos de su llegada al mundo en un pesebre y de la visita de los magos. Y luego el relato da un salto monumental. El evangelio de Lucas nos ofrece un único y fugaz vistazo. Nos cuenta la historia de un Jesús de 12 años que viaja a Jerusalén para la Pascua y asombra a los doctores de la ley en el templo con su entendimiento. Es una escena poderosa que nos muestra un destello temprano de su sabiduría divina. Pero justo después de ese breve episodio, el telón cae de golpe. No volvemos a saber nada de él hasta que emerge de la oscuridad casi 2 décadas después, con cerca de 30 años de edad, para ser bautizado por Juan en el río Jordán. 18 años. Una vida entera para la mayoría de la gente en aquella época. Simplemente borrados. Piensa en ello por un momento. No tenemos ninguna historia oficial sobre su primer día de escuela, sus amistades infantiles o su trabajo como aprendiz de carpintero junto a su padre, José. No sabemos cómo fue su adolescencia, ni cómo su conciencia de su misión divina creció y maduró dentro de él. Estos no son detalles triviales, son los años formativos, el período en el que cualquier persona forja su carácter, sus habilidades y su visión del mundo. ¿Cómo es posible que la biografía del Salvador de la humanidad omita por completo su educación y su desarrollo? La explicación tradicional que se suele ofrecer es que estos años simplemente no eran teológicamente relevantes. Los evangelistas, se nos dice, estaban interesados únicamente en su ministerio público y en el mensaje de salvación, no en escribir una biografía completa desde la cuna hasta la tumba. Pero esta respuesta, para muchos, se siente incompleta. Deja un hueco demasiado grande, una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿De verdad no pasó nada digno de mención en todos esos años? ¿O es que las historias que ocurrieron eran de una naturaleza tan extraña que no encajaban en la narrativa que se quería construir? Es como leer la biografía del científico más grande de la historia, pero que el libro omita por completo sus años en la universidad, donde forjó sus ideas revolucionarias. La omisión es tan grande que se vuelve sospechosa. Nos obliga a preguntar si el silencio es una ausencia de información o un acto deliberado de edición. Durante 2000 años, el mundo cristiano ha aceptado este vacío, llenándolo con especulación piadosa e imaginación. Hemos asumido que Jesús vivió una vida normal y tranquila en Nazaret, creciendo en sabiduría y gracia, como dice Lucas, sin mayores incidentes.
una preparación silenciosa para su destino. Pero esta imagen de una infancia serena y sin acontecimientos se ve desafiada por una serie de textos antiguos, textos que fueron leídos y amados por las primeras comunidades cristianas, pero que finalmente no encontraron lugar en las páginas de nuestra Biblia. Textos que pintan un retrato muy diferente del niño Jesús. Un retrato tan poderoso y a veces tan perturbador, que nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre esos años perdidos. Estas crónicas olvidadas no describen a un niño que espera pasivamente su llamado, sino a un ser divino que lucha por comprender y controlar un poder cósmico dentro de un cuerpo mortal. Así que debemos hacernos la pregunta fundamental que da inicio a nuestra investigación. ¿Por qué los autores de los Evangelios, supuestamente guiados por la inspiración divina, dejarían fuera la mismísima historia de cómo el Salvador se convirtió en quien estaba destinado a ser? La respuesta podría ser más impactante de lo que imaginamos, porque ¿y si ese silencio no estuviera vacío? ¿Y si las historias existieran, pero hubieran sido deliberadamente ocultadas, consideradas demasiado peligrosas o demasiado desconcertantes para ser contadas al mundo? Para encontrar las historias perdidas de la infancia de Jesús, debemos aventurarnos fuera de los límites seguros de la Biblia. Debemos entrar en un territorio literario que para muchos es desconocido y para algunos incluso prohibido. Este es el reino de los evangelios apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto o secreto y describe una vasta colección de escritos que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Estos no son 4 evangelios, sino decenas. Nombres como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Felipe. Textos que contienen dichos de Jesús, relatos de su vida y visiones cósmicas que ofrecen perspectivas radicalmente diferentes a las que encontramos en el Nuevo Testamento oficial. La Iglesia moderna a menudo los ha desestimado como falsificaciones heréticas, como intentos de corromper la verdadera fe. Pero esta es una simplificación de una historia mucho más compleja. En los primeros 300 años después de Cristo, no existía una Biblia como la conocemos hoy. No había una lista oficial y universalmente aceptada de libros sagrados. En su lugar, diferentes comunidades cristianas a lo largo del Imperio Romano tenían sus propias colecciones de textos que consideraban inspirados. Un escrito que era venerado como escritura sagrada en una iglesia de Egipto podía ser completamente desconocido en una comunidad de Roma. El cristianismo primitivo era un mosaico de creencias, no un monolito. Estos evangelios apócrifos no surgieron de la nada. Fueron escritos para satisfacer una profunda necesidad humana y espiritual de las primeras comunidades. Los evangelios canónicos, con su enfoque teológico tan preciso, dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó durante la infancia de Jesús? ¿Cómo eran sus padres, María y José? ¿Qué sucedió después de la resurrección? Los evangelios apócrifos intentaron llenar estos vacíos. Eran el equivalente antiguo al fervor de los fans que escriben historias para expandir el universo de sus personajes favoritos. Querían saber más. Querían sentir a sus figuras sagradas más cercanas, más detalladas, más humanas, o en algunos casos, más espectacularmente divinas. Esto nos lleva a una distinción crucial. No todos los apócrifos son iguales. Algunos, como los evangelios gnósticos, presentan teologías muy complejas y esotéricas que se desvían enormemente de la corriente principal del pensamiento cristiano. Pero otros, conocidos como los evangelios de la infancia,
tenían un propósito mucho más sencillo. Su objetivo no era redefinir la naturaleza de Dios, sino completar la biografía del Salvador. Narraban historias sobre el nacimiento de María, su infancia en el templo y, por supuesto, la niñez y juventud de Jesús. Eran inmensamente populares entre la gente común porque hacían la historia sagrada más viva y accesible. Entonces, ¿por qué fueron excluidos? La razón principal es que, a medida que la Iglesia crecía y se organizaba, surgió la necesidad de establecer una doctrina unificada. Los líderes de la Iglesia, a menudo llamados los padres de la Iglesia, iniciaron un proceso para decidir qué libros reflejaban con mayor precisión la fe apostólica, la fe transmitida por los discípulos directos de Jesús. Los evangelios apócrifos, a menudo escritos mucho más tarde y por autores anónimos, fueron vistos como menos fiables. Y lo que es más importante, muchas de sus historias contenían elementos que los teólogos consideraban problemáticos, relatos de milagros que parecían más actos de magia que de poder divino, o retratos de Jesús que no encajaban con la imagen del Cordero de Dios, paciente y compasivo. Nos enfrentamos, por tanto, a una encrucijada histórica. Por un lado, tenemos la historia oficial, cuidadosamente seleccionada y pulida por los concilios de la Iglesia para presentar un mensaje teológico coherente. Por otro, tenemos la historia no oficial, más salvaje, más variada y quizás, en algunos aspectos, un reflejo más honesto de lo que la gente común creía y contaba. ¿Son estos textos herejías destinadas a engañar, como afirmaron sus detractores? ¿O son tradiciones genuinas y populares que simplemente perdieron una batalla política y teológica por un lugar en el canon? La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. No podemos leerlos como historia factual, pero tampoco podemos descartarlos como simples ficciones. Son ventanas invaluables a la mente de los primeros cristianos. Nos muestran sus esperanzas, sus miedos y, sobre todo, su insaciable curiosidad por el niño que se convertiría en su Salvador. Nos revelan las leyendas que se susurraban unos a otros mucho antes de que se establecieran los dogmas y los credos. Y entre todos estos textos olvidados que habitan en las bibliotecas prohibidas del cristianismo, uno se destaca por encima de los demás. Un documento corto pero explosivo que se atreve a imaginar con un detalle asombroso lo que sucedía cuando un poder infinito habitaba en el cuerpo frágil e impulsivo de un niño pequeño. Este texto no presenta a Jesús como un bebé indefenso o un adolescente piadoso. Lo presenta como un niño consciente de su poder, capaz de crear vida con sus manos y de impartir muerte con sus palabras. Es un evangelio que, al intentar glorificarlo, nos revela un retrato tan complejo y problemático que podemos entender por qué fue necesario ocultarlo. El texto que se atreve a llenar el vacío de los años perdidos con las historias más audaces es conocido como el Evangelio de la infancia de Tomás. Es importante aclarar desde el principio que este no fue escrito por el apóstol Tomás, el famoso discípulo que dudó. Los eruditos concuerdan en que es un texto pseudoepigráfico, lo que significa que fue escrito por un autor anónimo que usó el nombre de una figura famosa para darle autoridad a su obra. Esta era una práctica muy común en la antigüedad. El nombre Tomás podría haber sido elegido porque en otras tradiciones, como en el Evangelio de Juan, se le retrata como alguien que necesita pruebas físicas y tangibles. Por lo tanto, un evangelio lleno de milagros espectaculares y visibles encajaría con su carácter. Se cree que fue compuesto en algún momento del siglo II, quizás basándose en tradiciones orales que ya circulaban.
El propósito de este Evangelio no es ofrecer profundas enseñanzas teológicas como el Evangelio de Juan, ni una detallada genealogía como el de Mateo. Su objetivo es mucho más directo y narrativo. Busca responder a una pregunta muy simple que seguramente se hacían los primeros creyentes. Si Jesús era el Hijo de Dios, ¿hacía milagros cuando era niño? La respuesta que ofrece este texto es un rotundo y espectacular sí. El Evangelio de la infancia de Tomás es, en esencia, una colección de viñetas, de pequeños episodios que relatan los actos de poder del niño Jesús, comenzando a la edad de 5 años. No hay una trama continua ni un desarrollo de personajes complejo. Es una sucesión de milagros. Pero lo que hace a este texto tan fascinante y, en última instancia, tan controvertido, no es solo el hecho de que el niño Jesús realice milagros. Es la naturaleza de esos milagros y el carácter del niño que los realiza. Este no es el Jesús manso y humilde de corazón que conocemos en los evangelios canónicos. Este es un niño divino, plenamente consciente de su identidad y de su poder. Y como cualquier niño, a veces es juguetón y creativo, otras veces es impaciente, irritable e incluso vengativo. El autor del texto no parece intentar ocultar estos aspectos. Por el contrario, los presenta de una manera directa, casi con una sensación de asombro ante el poder incontrolable que describe. Nos muestra a un Dios aprendiendo a ser hombre, o quizás a un niño aprendiendo a ser Dios. Esta ambigüedad moral es lo que desconcierta al lector moderno. Estamos acostumbrados a un Jesús perfecto, sin pecado. Pero aquí vemos a un niño que, aunque divino, actúa con una impulsividad muy humana. Sus milagros no siempre están motivados por la compasión. A veces nacen de la ira, del orgullo o de la simple necesidad de demostrar quién es Él. Entonces, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Cómo debemos leer este texto? Estamos ante un relato que preserva, aunque sea de forma embellecida, alguna memoria histórica de la infancia de Jesús. La mayoría de los historiadores dirían que es muy poco probable. La naturaleza fantástica de las historias sugiere que son leyendas piadosas, no hechos biográficos. Pero si no es historia, ¿qué es? Es teología narrativa. Es un intento de explorar uno de los misterios centrales del cristianismo, la doble naturaleza de Cristo. ¿Cómo pueden coexistir en una sola persona la divinidad absoluta y la humanidad completa? Este Evangelio explora esa pregunta no a través de un debate filosófico, sino a través de historias concretas. Nos obliga a imaginar el escenario más extraño posible. ¿Qué pasaría si un poder ilimitado fuera puesto en manos de alguien sin la madurez emocional y psicológica para manejarlo? El resultado es una serie de eventos que van de lo maravilloso a lo aterrador, de lo sublime a lo profundamente perturbador. El Evangelio de la infancia de Tomás fue increíblemente popular en el mundo antiguo. Sobrevivió en numerosos manuscritos en diferentes idiomas, como el griego, el latín, el siríaco y el etíope. Esto demuestra que sus historias resonaron profundamente en la imaginación cristiana durante siglos, mucho después de que fuera oficialmente excluido del canon. Ofrecía una visión de Jesús que, aunque teológicamente problemática para la élite clerical, era emocionante y atractiva para la gente común. Un Jesús que no solo enseñaba y sanaba como adulto, sino que había sido un niño prodigio, un héroe divino desde su más tierna edad. Era el material del que están hechas las leyendas. Y como toda gran leyenda, comienza con una escena que es a la vez sencilla y milagrosa. La primera historia de este Evangelio no nos presenta una lección de moralidad ni una parábola profunda. En cambio,
nos muestra un acto de creación pura, un juego infantil que se transforma en una asombrosa demostración de poder divino. Un acto que desafía no solo las leyes de la naturaleza, sino también las leyes sagradas de los hombres. La primera historia del Evangelio de la infancia de Tomás nos transporta a una escena aparentemente ordinaria. Es el día de reposo, el Sabbat, un tiempo sagrado de descanso ordenado por la ley mosaica, donde todo trabajo está estrictamente prohibido. Jesús, que según el texto tiene 5 años de edad, está jugando junto a un arroyo o un estanque después de una lluvia. Como cualquier niño, se entretiene con lo que tiene a mano. El suelo está húmedo y blando, perfecto para moldear. Con sus pequeñas manos, recoge la arcilla y comienza a dar forma a 12 pequeñas figuras de pájaros, 12 gorriones. Es una escena llena de una inocencia infantil, la de un niño absorto en su juego creativo. Pero este juego inocente es interrumpido. Un judío, probablemente un vecino o un anciano de la comunidad, ve lo que Jesús está haciendo. Desde su perspectiva, el niño está violando la ley más sagrada. Moldear la arcilla es un trabajo, una forma de creación, y está absolutamente prohibido en el día de reposo. El hombre se acerca inmediatamente a José, el padre terrenal de Jesús, para denunciar la transgresión de su hijo. ¿Por qué tu hijo hace lo que no está permitido hacer en el Sabbat?, le pregunta con indignación. La queja es seria. En una comunidad devota, violar el Sabbat no era una travesura infantil, sino un pecado grave que traía deshonra a toda la familia. José, cumpliendo con su deber como padre, se acerca a Jesús para reprenderlo. La tensión en la escena es palpable. Por un lado, tenemos la rígida ley religiosa, personificada en el hombre que acusa y en el propio José, que intenta corregir a su hijo. Por otro, tenemos al niño divino, cuyo juego trasciende las reglas de los hombres. Jesús escucha la reprimenda, pero su respuesta no es una disculpa ni una explicación. En lugar de eso, mira las 12 figuras de barro que ha creado y realiza un acto que borra la línea entre el juego y el milagro. Da una fuerte palmada y grita a las figuras: «Váyanse, vuelen y acuérdense de mí, ustedes que viven». Y en ese instante sucede lo imposible. Los pequeños pájaros de barro se estremecen, sus formas inertes cobran vida. Despliegan alas que segundos antes eran solo arcilla, y con un gorjeo se elevan en el aire y desaparecen en el cielo. El juego se ha convertido en una teofanía. El trabajo prohibido se ha revelado como un acto de creación divina. El judío que había acusado a Jesús queda, según el texto, asombrado. Se va a contar a los líderes de la comunidad lo que acaba de presenciar. No ha visto a un niño desobediente, sino a un niño con un poder que no pertenece a este mundo. Un poder capaz de infundir el aliento de vida en el polvo, un eco directo del acto creador de Dios en el Génesis. Esta historia es mucho más que una simple anécdota de un milagro infantil. Es una declaración teológica profunda. Desde el principio, el autor establece a Jesús como el Señor del Sabbat, una idea que también aparece en los evangelios canónicos, pero aquí se muestra de una forma mucho más dramática y visual. La ley dice: no trabajarás, pero el niño Jesús demuestra que los actos de creación y de dar vida están por encima de cualquier regla ritual. Su naturaleza divina no puede ser contenida por las restricciones humanas. Lo que para el hombre es una transgresión, para Dios es simplemente la expresión de su ser. Al mismo tiempo, la historia revela la creciente tensión entre Jesús y las autoridades religiosas de su tiempo, una tensión que definirá todo su ministerio adulto. Desde los 5 años, su poder y su autoridad
chocan con la tradición establecida. Él no viene a seguir las reglas, sino a revelarlas en su verdadero significado. El milagro de los gorriones de barro es hermoso y lleno de luz. Nos muestra a un niño Dios que es juguetón, creativo y benigno. Es una imagen que nos reconforta y nos maravilla. Nos hace sonreír ante la idea de un poder tan inmenso manifestándose de una manera tan encantadora y poética. Pero el Evangelio de la infancia de Tomás no se detiene en lo maravilloso. Rápidamente nos muestra la otra cara de ese poder. Nos obliga a preguntarnos qué sucede cuando esa misma fuerza divina, que puede dar vida a la arcilla, es provocada. ¿Qué ocurre cuando el juego de un niño es interrumpido, no por la ley, sino por la crueldad y el desprecio de otros niños? La respuesta es tan oscura y perturbadora como luminosa fue esta primera historia. Justo después de la maravillosa historia de los gorriones de barro, el tono del Evangelio de la infancia de Tomás cambia de forma abrupta y escalofriante. El autor nos presenta una escena que borra por completo la imagen del niño divino y juguetón, y la reemplaza con la de un ser con un poder temible y una sensibilidad a flor de piel. Este es el momento en que el texto se vuelve verdaderamente problemático para la sensibilidad cristiana tradicional. La narrativa continúa, describiendo cómo el hijo de Anás, el escriba, una figura de autoridad religiosa, estaba presente durante el milagro de los gorriones. Lleno de envidia o simplemente con la malicia propia de algunos niños, decide deshacer la obra de Jesús. Toma una rama de sauce y deliberadamente rompe los pequeños estanques que Jesús había hecho para recoger el agua, dispersándola y arruinando su lugar de juego. Jesús, al ver su obra destruida, se enfurece. Su reacción no es la de un niño común que podría llorar o iniciar una pelea. Su respuesta es inmediata, verbal y absolutamente devastadora. Se dirige directamente al hijo de Anás y le dice con una autoridad escalofriante: «Oh, vástago insolente e impío, ¿te han hecho daño los estanques y las aguas? He aquí que ahora tú también te secarás como un árbol, y no darás ni hojas, ni raíz, ni fruto». Las palabras apenas han salido de su boca cuando el niño que lo ofendió se convulsiona y cae al suelo. El texto dice explícitamente que al instante se secó por completo. Ha muerto. La maldición de un niño enojado se ha cumplido con un poder literal y definitivo. El niño que segundos antes daba vida al barro, ahora ha quitado la vida a un ser humano por una ofensa trivial. Este es un momento de profundo shock para el lector. Nos enfrentamos a un retrato de Jesús que es radicalmente opuesto al del Sermón de la Montaña. No hay ofrecimiento de la otra mejilla, no hay amor por los enemigos. Hay una retribución divina, instantánea y desproporcionada, desatada por un impulso de ira infantil. La escena causa, como es de esperar, un terror inmediato en la comunidad. Los padres del niño muerto, al ver lo sucedido, lo recogen y lo llevan a José, el padre de Jesús, llenos de dolor y de furia. Lo acusan directamente. ¿Qué clase de hijo tienes que hace tales cosas? La pregunta resuena con una angustia genuina. No es solo una queja, es una expresión de miedo. Se dan cuenta de que no están tratando con un niño problemático, sino con algo que no pueden comprender. Viven junto a un ser que posee el poder de la vida y la muerte, y que lo ejerce con la imprevisibilidad de un niño. Su presencia ya no es una bendición, sino una amenaza mortal para toda la aldea. Este episodio plantea una de las preguntas teológicas más incómodas. Si Jesús era verdaderamente humano, ¿experimentó emociones humanas como la ira?
Los evangelios canónicos sugieren que sí, como cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. Pero allí, su ira está dirigida contra la profanación de un lugar sagrado. Es una ira justa, teológicamente justificada. Aquí, en cambio, la ira parece nacer de un orgullo herido, de la frustración de ver su juego arruinado. Es una reacción visceral, muy humana en su origen, pero aterradora en su consecuencia divina. El autor del Evangelio no parece juzgarlo. Simplemente relata el evento como si quisiera decir: esto es lo que sucede cuando un Dios es un niño. La historia nos obliga a confrontar una idea difícil, la de un Salvador en formación, un ser divino que aún no ha aprendido a controlar o a moderar su poder infinito a través de la sabiduría y la compasión. Es un retrato crudo, sin el pulido teológico de los textos canónicos, que nos presenta el misterio de la encarnación de una manera mucho más visceral y peligrosa. Este evento marca un punto de inflexión. Jesús ya no es solo el niño que hace maravillas. Ahora es también el niño que puede destruir. Su reputación comienza a extenderse, y no es una de reputación de santidad, sino de un poder que es mejor no provocar. La comunidad está aterrorizada. La presión recae enteramente sobre sus padres mortales. Los padres del niño muerto se enfrentan a José, no solo con dolor, sino con una demanda implícita. Haz algo con tu hijo, contrólalo, enséñale. Pero la pregunta que flota en el aire, la pregunta que el propio José debe estarse haciendo en su corazón aterrorizado, es una pregunta imposible de responder. ¿Cómo se puede criar a un niño que tiene el poder de la vida y la muerte en sus palabras? El terror de la comunidad recae directamente sobre los hombros de José. Él es el padre, el responsable legal y moral del niño. El Evangelio de la infancia de Tomás nos muestra a un José profundamente angustiado, atrapado en una situación imposible. Ama a su hijo, pero también teme el poder que reside en él. La presión de sus vecinos lo obliga a actuar. En un intento de ejercer su autoridad paternal, José toma a Jesús aparte y lo reprende severamente. Le dice: ¿por qué haces cosas como estas por las que la gente sufre y nos odia? Es el ruego desesperado de un padre que ve a su familia convertida en paria. Intenta imponer disciplina, explicarle las consecuencias sociales de sus actos, como haría cualquier padre con su hijo. Pero la respuesta de Jesús no es la de un niño arrepentido. Con una frialdad y una sabiduría que desmienten por completo su edad, mira a su padre terrenal y le responde con una pregunta retórica cargada de poder. Sé que esas palabras no son tuyas. Sin embargo, por ti guardaré silencio. Pero ellos han de llevar su castigo. Y en ese mismo instante, los hombres que lo habían acusado ante José quedan ciegos. La escena es aterradora. Jesús obedece a José en la superficie, prometiendo guardar silencio, pero al mismo tiempo desata otro acto de poder punitivo, como para demostrar que su autoridad es muy superior a la de su padre. José, al ver esto, se estremece de miedo. El texto dice que se enfadó, pero es una ira nacida de la impotencia y el terror. Este episodio profundiza en el dilema de los padres. ¿Cómo se puede disciplinar a un hijo que puede dejarte ciego con una palabra? ¿Qué reglas humanas se aplican a un ser divino? María y José no están criando a un niño normal. Están custodiando un misterio, un poder que no pueden controlar ni comprender del todo. Su papel no es tanto el de educadores como el de protectores, intentando mediar entre su Hijo divino y un mundo mortal que no está preparado para él. La tensión en el hogar debe haber sido inmensa. Cada rabieta infantil, cada momento de frustración, contenía el potencial de una catástrofe.
El texto nos presenta a unos padres que viven en un estado constante de asombro y de pavor. Aman al niño, pero su divinidad lo convierte en un extraño dentro de su propia casa. A pesar del miedo, no se rinden en su intento de darle una vida normal. Creen que la educación formal podría ser la solución. Quizás un maestro, una figura de autoridad externa, pueda enseñarle a leer, a escribir y, lo más importante, a encajar en la sociedad. Piensan que la estructura del aprendizaje podría canalizar su inteligencia prodigiosa y enseñarle algo de humildad. Deciden llevarlo con un maestro llamado Zaqueo. Este hombre, al ver a Jesús, queda impresionado por su inteligencia y su porte. Con confianza le dice a José: «Tráemelo y le enseñaré las letras, y con las letras le enseñaré a respetar a sus mayores y a amar a sus compañeros». Es el plan de un educador bien intencionado que no tiene ni la más remota idea de a quién está a punto de intentar enseñar. José, aunque probablemente con muchas dudas, accede. Le dice a Zaqueo: «Nadie puede dominar a este niño excepto Dios mismo, pero haz tu intento». Es la advertencia de un padre que ya ha experimentado la futilidad de imponer su voluntad sobre su hijo, y así preparan el escenario para uno de los enfrentamientos más extraños de la literatura apócrifa. No una batalla de espadas, sino una batalla de intelectos. Un maestro mortal, armado con el conocimiento del alfabeto y las tradiciones, frente a un niño divino que contiene en sí mismo el logos, la palabra de la que nacieron todas las letras y todo el conocimiento. El intento de darle una educación normal, un acto de amor y desesperación por parte de sus padres, no logrará contenerlo. Por el contrario, la simple interacción en un aula desatará una de las demostraciones más humillantes y asombrosas de su sabiduría sobrenatural, dejando al maestro y a todos los presentes completamente mudos de asombro y confusión. La lección estaba a punto de comenzar, pero el maestro no sería quien la impartiera. El maestro Zaqueo lleva al niño Jesús a su escuela, probablemente un pequeño cuarto donde se reunían varios niños para aprender. Con la autoridad que le confiere su posición, comienza la lección de la manera más fundamental posible, enseñando la primera letra del alfabeto griego, alfa. Con orgullo y paciencia, traza la letra y dice: «Di alfa». Jesús permanece en silencio. Zaqueo, quizás un poco irritado por la aparente desobediencia, repite la instrucción con más firmeza: «Di alfa». El silencio del niño continúa. La tensión en el aula comienza a crecer. Los otros niños seguramente observaban, esperando ver cómo el maestro disciplinaría al nuevo y obstinado alumno. Finalmente, Jesús rompe su silencio, pero no para repetir la letra como se le había ordenado. En lugar de eso, mira directamente a los ojos de su maestro y le hace una pregunta que desarma por completo la lógica de la lección. Le dice: «Tú, que no sabes qué es el alfa, ¿cómo puedes enseñarme el beta? Primero, dime qué es el alfa, y entonces te creeré cuando me hables del beta». La pregunta de Jesús no es una simple insolencia infantil. Es un desafío filosófico y místico profundo. No está preguntando por la forma de la letra, sino por su esencia, su significado oculto, su poder y su origen. Está llevando la lección desde el plano de la simple memorización al plano de la ontología, el estudio del ser. Zaqueo se queda sin palabras. Es un maestro de letras, no un filósofo místico. Su conocimiento es práctico, no esotérico. La pregunta del niño lo ha expuesto, revelando la superficialidad de su propio entendimiento. Intenta reprender a Jesús por su audacia, quizás incluso levantando la mano para castigarlo,
Pero antes de que pueda hacerlo, Jesús comienza a hablar. Y lo que sigue no es una discusión, sino una revelación. El niño procede a explicar, con una autoridad y una elocuencia asombrosas, el significado completo de la letra alfa. Describe su forma, los trazos que la componen, sus líneas rectas y curvas, su simbolismo numérico y su lugar en el orden cósmico. El texto dice que Jesús explicó el significado de la primera letra y cuáles eran sus líneas y por qué tenía dos trazos y qué uniones había en medio y cómo una parte iba delante de la otra. Es una disertación metafísica que brota de la boca de un niño. Los roles se han invertido de forma total y humillante. El alumno se ha convertido en el maestro y el maestro se ha convertido en un alumno atónito. Zaqueo, al escuchar esta demostración de sabiduría sobrenatural, queda completamente abrumado. Se da cuenta de que no está en presencia de un niño prodigio, sino de algo que trasciende por completo la experiencia humana. Se vuelve hacia José y los demás presentes y exclama con una mezcla de desesperación y reverencia: «¡Ay de mí! Estoy perdido. He traído la vergüenza sobre mí mismo al aceptar a este niño». Continúa diciendo: «Llévenselo, se lo ruego. No puedo soportar la severidad de su mirada ni la claridad de su palabra. Este niño no ha nacido en la tierra. Puede domar incluso el fuego. Quizás nació antes de la creación del mundo. ¿Qué vientre lo llevó? ¿Qué matriz lo alimentó? No lo sé. Amigos, mi mente no puede seguirlo. Me he engañado a mí mismo. Miserable de mí». La confesión de Zaqueo es total. Admite su derrota intelectual y espiritual. Reconoce que ha intentado medir el océano con una cuchara. La lección del alfabeto se ha convertido en una lección sobre la naturaleza de lo divino y ha sido él quien la ha recibido. El intento de humanizar a Jesús a través de la educación ha fracasado estrepitosamente. En lugar de eso, solo ha servido para revelar su divinidad de una forma aún más innegable. La escena termina con Jesús riendo y con la curación de aquellos que había dejado ciegos anteriormente, uniendo su sabiduría con un acto de poder restaurador. Ha demostrado que su poder no es solo para castigar, sino también para sanar. Pero la lección para la comunidad es clara. Este niño no puede ser enseñado, no puede ser medido ni contenido por las estructuras humanas. No solo ha humillado a su maestro con su conocimiento, ha procedido a impartir una lección sobre la naturaleza mística de las letras y del universo que revela la existencia de una mente cósmica, una sabiduría primordial, atrapada temporalmente en el pequeño cuerpo de un niño de Nazaret. El misterio de su identidad solo se ha hecho más profundo. Después de la humillante lección impartida al maestro Zaqueo, la reputación de Jesús como un niño extraordinario y desconcertante se solidifica en la aldea. El Evangelio de la infancia de Tomás nos transporta a otra escena de la vida cotidiana, una que comienza con un juego infantil, pero que rápidamente se convierte en una tragedia, poniendo a Jesús de nuevo en el centro de la controversia y la sospecha. La narrativa nos cuenta que Jesús estaba jugando con otros niños en la azotea de una casa. Los tejados planos de las casas en el antiguo Israel eran espacios comunes, utilizados para trabajar, socializar y, en el caso de los niños, para jugar. En medio del juego, uno de los niños, cuyo nombre se nos dice que es Seno, resbala, cae desde el tejado y muere en el acto. El grito de los otros niños y el ruido sordo de la caída alertan a todos los que están cerca. Los padres de Seno y otros vecinos acuden corriendo a la escena
solo para encontrar el cuerpo sin vida de su hijo en el suelo. La pena y el shock iniciales se transforman rápidamente en una búsqueda de culpables. En la confusión y el pánico, los otros niños, quizás por miedo o por la simple necesidad de encontrar una explicación a la tragedia, señalan a Jesús. El dedo acusador se levanta. «¡Él lo empujó!», gritan. De repente, la muerte accidental se convierte en un presunto asesinato, y Jesús, el niño del poder extraño y temible, es el principal sospechoso. Los padres de Zeno, ciegos de dolor y rabia, se abalanzan sobre Jesús y lo acusan directamente. «Tú has matado a nuestro hijo», le gritan. Para ellos, la acusación tiene sentido. Ya han sido testigos de su poder destructivo. Han visto cómo otro niño se secaba ante sus palabras. La muerte de su propio hijo parece encajar en un patrón de comportamiento peligroso y sobrenatural. Esta escena es crucial porque nos muestra un aspecto diferente del desafío de Jesús. No se trata de un conflicto con la ley religiosa, como en el caso de los gorriones de barro, ni de una demostración de sabiduría superior, como con el maestro Zaqueo. Aquí, Jesús se enfrenta a la vulnerabilidad de la condición humana, la falsa acusación, la sospecha y el juicio precipitado de la comunidad. Su poder, que lo eleva por encima de los demás, también lo aísla. Lo convierte en el chivo expiatorio perfecto para cualquier calamidad que ocurra en su presencia. La gente no lo entiende, y lo que no entienden, lo temen. Y lo que temen, están dispuestos a condenarlo. La tragedia de Zeno se convierte en un juicio público improvisado contra el niño Jesús. Jesús, enfrentado a la ira de la multitud y a la acusación de asesinato, no reacciona con miedo ni con ira. El texto lo describe manteniendo una calma sobrenatural. Niega la acusación, pero sabe que sus palabras no serán suficientes para convencer a unos padres en duelo y a una multitud hostil. La tensión alcanza su punto máximo. Jesús está atrapado. Si usa su poder para defenderse, podría ser visto como una admisión de culpa o como otra demostración de su peligrosa fuerza. Si no hace nada, será condenado como un asesino a los ojos de su comunidad, y su familia sufrirá las consecuencias. Su situación es desesperada. La lógica humana y la persuasión verbal son inútiles. Se da cuenta de que para limpiar su nombre y revelar la verdad, necesita un testigo irrefutable. Un testigo que nadie pueda cuestionar. Y en ese momento, decide que el único testigo lo suficientemente creíble para resolver esta crisis es la propia víctima. No ofrecerá un argumento, no llamará a otros niños para que testifiquen a su favor. Su defensa será un milagro, el más grande y más impactante que ha realizado hasta ahora. Un acto que no solo probará su inocencia, sino que también obligará a la muerte misma a inclinarse ante su autoridad y a decir la verdad. El juicio estaba a punto de escuchar a su testigo más inesperado. Frente a la multitud hostil y a los padres afligidos que lo acusan de asesinato, el niño Jesús da un paso adelante. Ignora los gritos y las amenazas. Su atención se centra por completo en el pequeño cuerpo sin vida de Zeno que yace en el suelo. Se acerca a él, se inclina y con una voz clara y llena de una autoridad que silencia a todos los presentes, habla directamente al niño muerto. Zeno lo llama por su nombre, como si simplemente estuviera despertando a un amigo de una siesta. Y entonces le da una orden que desafía todas las leyes de la biología y de la experiencia humana. «Levántate y dime, ¿te he tirado yo?». La pregunta cuelga en el aire, cargada de un poder imposible. Y en ese instante de silencio absoluto, ocurre el milagro. El niño que estaba muerto abre los ojos, se mueve, se sienta, como si despertara de un sueño profundo.
La multitud retrocede. Un jadeo colectivo de asombro y terror recorre a los presentes. Han pasado de ser un grupo de acusadores furiosos a ser testigos de lo inconcebible. Zeno, ahora vivo y consciente, mira a Jesús y responde a su pregunta con una voz clara para que todos la escuchen. No, Señor, tú no me tiraste, sino que me levantaste. Su testimonio es inequívoco. No solo exonera a Jesús de la acusación de asesinato, sino que va un paso más allá. Declara que Jesús es su Salvador, el que lo ha traído de vuelta de la muerte. Después de pronunciar estas palabras, cumpliendo con el propósito para el que fue llamado de vuelta a la vida, el niño Zeno vuelve a acostarse, cerrando los ojos y, según algunas versiones del texto, volviendo al reposo de la muerte. Su misión estaba cumplida. Ha sido el testigo perfecto, el único cuya palabra no podía ser disputada. La reacción de la multitud es de una conmoción total. El texto dice que todos quedaron asombrados y algunos, al ver esto, glorificaron a Dios. La furia y la sospecha se han evaporado, reemplazadas por un temor reverencial. Ya no ven a un niño peligroso, sino a un ser con un poder sobre el dominio final, sobre la muerte misma. Este milagro es un punto de inflexión fundamental en el Evangelio de la infancia de Tomás. Es diferente de los milagros anteriores. Dar vida a los pájaros de barro era un acto de creación lúdica. Marchitar al hijo de Anás fue un acto de poder punitivo. Pero resucitar a Zeno es un acto de justicia divina y de revelación. Aquí, Jesús usa su poder no para satisfacer un impulso personal, sino para establecer la verdad y restaurar el orden. Es la primera vez que vemos su poder milagroso alineado con un propósito moral más elevado, uno que prefigura claramente su ministerio adulto, donde resucitará a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a su amigo Lázaro. Sin embargo, a pesar de su propósito justo, el acto sigue siendo profundamente inquietante. La facilidad con la que un niño puede llamar a los muertos de vuelta a la vida es una demostración de poder que resulta abrumadora para la mente humana. Si puede comandar a los muertos, ¿qué no puede hacer? Su poder ya no tiene límites discernibles. La resurrección de Zeno resuelve la crisis inmediata, limpiando el nombre de Jesús. Pero a largo plazo, solo sirve para profundizar el abismo entre él y la comunidad. Lo ven ahora no solo con asombro, sino con un miedo sagrado. Es alguien que camina entre ellos, pero que claramente no pertenece a su mundo. Este poder para revertir la muerte, para cruzar la frontera final que define la existencia mortal, se manifestará de nuevo en las historias que siguen. Pero ya no será utilizado para probar su inocencia en un juicio improvisado. La narrativa comenzará a mostrarnos destellos de cómo este poder abrumador puede ser canalizado, no solo por la justicia, sino también por un acto de pura compasión, un eco temprano del Salvador sanador que un día caminaría por Galilea. Después del asombroso y aterrador milagro de la resurrección de Zeno, el Evangelio de la infancia de Tomás parece iniciar un cambio sutil en el carácter del niño Jesús. Habiendo demostrado la inmensidad de su poder, tanto para crear como para destruir, y para comandar a la muerte misma, la narrativa ahora nos presenta una serie de episodios donde ese poder comienza a manifestarse de una manera puramente benévola y compasiva. Comenzamos a ver destellos del Jesús sanador que conocemos en los evangelios canónicos. El autor nos cuenta dos historias breves pero significativas que muestran este rostro compasivo de su poder. La primera historia ocurre en un entorno cotidiano, probablemente cerca del taller de carpintería de José. Un joven que estaba cortando leña con un hacha se resbala
y el hacha le cae en el pie, causándole una herida terrible. El texto describe cómo el joven estaba a punto de morir desangrado. En medio de los gritos y el pánico, Jesús se acerca a la escena. No hay ninguna provocación ni desafío. Simplemente ve una necesidad humana desesperada. Se acerca al joven herido, toca el pie destrozado y al instante, la herida se cierra, la sangre deja de fluir y el joven queda completamente curado. Es un acto de sanación pura, motivado únicamente por la misericordia. No hay sermones, no hay condiciones, solo una respuesta divina e inmediata al sufrimiento humano. La segunda historia es aún más personal e íntima. Involucra a su propia familia. El texto nos dice que Santiago, a quien se describe aquí como el hermano de Jesús, una figura compleja en la tradición cristiana, estaba jugando cerca de la casa. Mientras recogía algo del suelo, una víbora venenosa lo mordió en la mano. El veneno actuó rápidamente. Santiago se desplomó, al borde de la muerte. Jesús, al escuchar el alboroto y ver a su hermano moribundo, corrió hacia él. Sin dudarlo un segundo, sopló sobre la mordedura. Al instante, el veneno fue neutralizado, el dolor desapareció, y Santiago quedó completamente sano. El aliento que una vez dio vida a los pájaros de barro, ahora expulsa el veneno de la muerte. Estas dos historias son profundamente significativas porque nos muestran una evolución en el personaje del niño Jesús. Marcan un claro contraste con los episodios anteriores, como el del niño que se marchitó. Allí, el poder se desató por un impulso de ira. Aquí, el poder se canaliza a través de un impulso de amor y compasión. ¿Qué nos está diciendo el autor con esta transición? Quizás nos está sugiriendo un proceso de maduración. Un ser divino que, a medida que crece en su cuerpo humano, también aprende a alinear su poder infinito con la virtud de la misericordia. Está aprendiendo a controlar sus impulsos divinos de la misma manera que un niño humano aprende a controlar sus emociones. Esta tensión entre el Jesús que maldice y el Jesús que sana es el corazón del enigma de este Evangelio. No nos presenta a un Salvador estático y perfecto desde el nacimiento. Nos presenta a un personaje dinámico que parece estar en un viaje de autodescubrimiento. Está explorando las diferentes facetas de su propio poder, aprendiendo cuándo retenerlo y cuándo liberarlo. Estos actos de sanación también sirven como un puente narrativo. Comienzan a conectar al niño de los apócrifos con el hombre de los evangelios canónicos. Reconocemos en estos milagros la misma compasión que moverá a Jesús a curar leprosos, a dar vista a los ciegos y a sanar a los paralíticos durante su ministerio público. Son las primeras notas de una sinfonía de sanación que definirá su vida adulta. Hemos visto su poder sobre la creación, dando vida a la arcilla. Hemos sido testigos de su poder sobre la muerte, llamando a seno de vuelta. Y ahora vemos su poder sobre la enfermedad y el sufrimiento, sanando heridas y neutralizando venenos. Su dominio sobre las leyes de la naturaleza parece absoluto, pero ¿cómo se manifestaba este poder en el contexto más mundano de su vida diaria? ¿Podía esta fuerza cósmica, capaz de alterar la vida y la muerte, integrarse en la rutina de un humilde taller de carpintero en Nazaret? La respuesta del Evangelio de la infancia de Tomás es afirmativa y nos ofrece algunas de las historias más extrañas y encantadoras de toda la colección. Después de mostrarnos el poder de Jesús sobre la vida y la muerte, el Evangelio de la infancia de Tomás nos lleva al escenario más íntimo y terrenal de su niñez, el taller de carpintería de José. Aquí, el autor explora una pregunta fascinante. ¿Cómo interactúa un poder milagroso con el trabajo manual
y los problemas prácticos del día a día. Las historias que nos cuenta son una extraña y encantadora mezcla de lo divino y lo doméstico. La primera de estas historias se ha convertido en una de las más famosas de la colección. José, su padre, era carpintero, y el texto nos dice que fabricaba arados y yugos. Un día recibió el encargo de un hombre rico para hacer una cama. José, como buen artesano, se puso a trabajar, pero cometió un error. Cortó una de las vigas de madera que formaban el marco de la cama demasiado corta. En una época sin herramientas eléctricas ni materiales de repuesto fáciles de conseguir, un error así era un pequeño desastre. La viga era inútil, el material se había desperdiciado y el encargo no podía completarse a tiempo. José, comprensiblemente, se angustió. No sabía qué hacer. El niño Jesús, que estaba en el taller, vio la preocupación de su padre. Se acercó y con una calma que contrastaba con la ansiedad de José, le dijo: «No te preocupes. Toma un extremo de la viga y yo tomaré el otro y la estiraremos». José, probablemente escéptico pero sin nada que perder, obedeció. Cada uno tomó un extremo de la viga de madera que era demasiado corta, y entonces Jesús simplemente tiró de su extremo. La madera, desafiando todas las leyes de la física, se estiró como si fuera una banda elástica. En un instante, la viga alcanzó la longitud exacta que se necesitaba. El error de José fue corregido por un milagro silencioso y práctico. José, asombrado, abrazó a su hijo y dio gracias a Dios. Este milagro es profundamente diferente de los anteriores. No hay un público asombrado, no hay un castigo ni una resurrección. Es un acto de poder divino utilizado para resolver un problema laboral, un pequeño acto de bondad para ayudar a su padre en apuros. Humaniza a Jesús y a su poder de una manera muy conmovedora. Otra historia nos saca brevemente del taller de carpintería para llevarnos al taller de un tintorero llamado Salem. Jesús entra en el taller y ve varias piezas de tela que pertenecen a diferentes clientes. El tintorero las ha dejado allí, listas para ser teñidas, cada una de un color específico. Jesús, en un acto que al principio parece una travesura destructiva, recoge todas las telas sin importar el color que debían tener y las arroja juntas en un solo caldero lleno de tinte oscuro, probablemente índigo o negro. El tintorero, al regresar y ver lo que el niño ha hecho, se desespera. Ha arruinado todas sus telas, ha mezclado los encargos de toda la ciudad. Pero Jesús, con total tranquilidad, se acerca al caldero. Comienza a sacar las telas una por una, y para el asombro absoluto del tintorero, cada tela emerge del caldero teñida perfectamente del color que su dueño original había solicitado. Una es roja, otra es azul, otra es verde, todas saliendo de la misma tina de tinte oscuro. Este milagro, al igual que el de la viga, es práctico y casi lúdico. Muestra un control sobre la materia tan fino y detallado que roza lo mágico. Ya no es el poder abrumador que quita la vida, sino un poder sutil y creativo que trae orden y belleza al caos. Revela a un Jesús que encuentra alegría en transformar el mundo a su alrededor de maneras inesperadas y maravillosas. Estas historias de milagros cotidianos son cruciales. Nos presentan una imagen de Jesús que no es ni el temible niño Dios de los primeros capítulos, ni el solemne predicador de los evangelios canónicos. Es un obrero divino, un artesano cósmico que puede aplicar su poder tanto para alargar una viga como para resucitar a los muertos. Estas leyendas, que van desde lo terrible y perturbador hasta lo sublime y encantador, nos dan una idea de por qué este evangelio fue tan inmensamente popular
entre los primeros cristianos. Ofrecía un retrato completo, complejo y sobre todo fascinante del niño que se convertiría en su Salvador. Y esto nos lleva inevitablemente a la pregunta más importante y difícil de todas. Si estas historias eran tan conocidas, tan queridas y tan extendidas, ¿por qué fueron borradas de la historia oficial? ¿Por qué una tradición tan rica y vibrante fue sistemáticamente suprimida hasta el punto de ser casi olvidada por completo? Para entender por qué las historias del Evangelio de la infancia de Tomás fueron excluidas, primero debemos examinar la única historia oficial que la Biblia nos ofrece sobre la juventud de Jesús. Este relato, que se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Lucas, actúa como un puente entre su nacimiento y su ministerio, y nos proporciona la clave para descifrar la mentalidad de los primeros líderes de la Iglesia. La escena tiene lugar cuando Jesús tiene 12 años, la edad en la que un niño judío comenzaba a ser considerado un miembro responsable de la comunidad religiosa. Como era su costumbre, la Sagrada Familia viaja a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Es un evento multitudinario. La ciudad rebosa de peregrinos de todas partes del mundo conocido. Al terminar la fiesta, las caravanas de peregrinos inician el largo viaje de regreso a sus hogares. José y María viajan con su grupo, asumiendo que Jesús, como un niño de 12 años, está en algún lugar entre los parientes y amigos. Pasa un día entero de viaje antes de que se den cuenta, con un pánico creciente de que su hijo no está con ellos. Inmediatamente dan la vuelta y regresan a Jerusalén, buscándolo desesperadamente. Durante 3 días recorren la ciudad, preguntando a todos, con una angustia que cualquier padre puede imaginar. Finalmente lo encuentran, y el lugar donde lo hallan es tan significativo como el hecho de haberlo perdido. Jesús está en el templo, el lugar más sagrado del judaísmo, y no está simplemente visitándolo. Está sentado en medio de los doctores de la ley, los eruditos y teólogos más respetados de la nación. No está siendo instruido por ellos, está participando en su discusión. El texto de Lucas dice que los estaba escuchando y haciéndoles preguntas. Todos los que lo escuchaban, nos dice Lucas, estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Aquí vemos a un niño prodigio, pero su prodigio no es un poder físico o milagroso, sino una sabiduría y una comprensión espiritual que superan con creces su edad. Cuando María, aliviada pero también exasperada, lo encuentra, le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con gran angustia». Su pregunta es la de una madre mortal, preocupada por el bienestar y el comportamiento de su hijo. Pero la respuesta de Jesús revela una conciencia de su identidad que trasciende su relación terrenal. Les dice: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar?». Es la primera vez en los Evangelios que Jesús habla de Dios como mi Padre, estableciendo una relación única y directa con lo divino. Ahora, comparemos a este niño de 12 años del Evangelio canónico con el niño del Evangelio de la infancia de Tomás. El Jesús de Lucas es sabio, pero respetuoso. Asombra a los maestros, pero lo hace a través del diálogo, escuchando y preguntando. Su poder se manifiesta como inteligencia y comprensión espiritual, no como actos que alteran la física. Su conflicto es con la preocupación de sus padres, no con la hostilidad de sus vecinos. Y cuando revela su identidad divina, lo hace con una frase serena y llena de propósito, no con un acto de poder punitivo. Aunque se muestra extraordinario, sigue siendo un niño reconocible, piadoso y enfocado en su misión celestial. En cambio, el Jesús apócrifo
es un ser de poder elemental. Es volátil, a veces peligroso. Su sabiduría no se revela en un diálogo respetuoso, sino en una humillación pública de su maestro. Sus milagros van desde lo creativo hasta lo destructivo. Es un personaje más dramático, más impredecible y, en última instancia, más difícil de controlar teológicamente. Aquí yace el núcleo del problema. La Iglesia primitiva, al forjar su identidad, necesitaba presentar una imagen de Jesús que fuera a la vez inspiradora y coherente. El Jesús del templo encajaba perfectamente. Era un modelo de piedad filial hacia Dios, un ejemplo de sabiduría y un presagio de su futuro como el gran maestro. Su divinidad se manifestaba de una manera ordenada y teológicamente segura. Las historias del Evangelio de la infancia de Tomás, por otro lado, presentaban una imagen mucho más cruda. Un niño que maldice, que resucita a los muertos por capricho, que alarga vigas y que humilla a sus mayores. Estas narrativas, aunque populares, creaban un perfil teológico problemático. ¿Cómo podía un ser perfecto y sin pecado actuar con una ira tan destructiva? La imagen controlada y piadosa del niño en el templo, que Lucas nos presenta con tanto cuidado, no es solo una historia, es una declaración de intenciones. Es la versión de la infancia de Jesús que la Iglesia eligió promover. Y esta elección es la clave para entender por qué todas las demás historias, las más salvajes y espectaculares, fueron consideradas no solo superfluas, sino una auténtica amenaza para la fe que se estaba construyendo. La decisión de incluir el Evangelio de Lucas en la Biblia y excluir el Evangelio de la infancia de Tomás no fue un evento aislado. Fue el resultado de un proceso largo, complejo y a menudo polémico que se desarrolló a lo largo de los primeros 3 a 4 siglos de la historia cristiana. Este proceso es conocido como la formación del canon del Nuevo Testamento. La palabra canon viene del griego y significa vara de medir o regla, una norma contra la cual se juzgan otras cosas. Para entender este proceso, debemos abandonar la idea moderna de que la Biblia cayó del cielo como un libro único y completo. En realidad, el Nuevo Testamento es una antología, una colección de escritos de diferentes autores, escritos en diferentes momentos y para diferentes audiencias. Durante los primeros siglos no había un acuerdo universal sobre qué libros componían esta colección. Imaginemos el cristianismo primitivo no como una única iglesia organizada, sino como una red de comunidades dispersas por todo el Imperio Romano, en Jerusalén, en Antioquía, en Roma, en Alejandría. Cada una de estas comunidades tenía sus propios textos que leían durante sus servicios de adoración. Algunos libros, como los 4 evangelios que conocemos y las cartas de Pablo, gozaban de una aceptación muy amplia desde el principio, pero junto a ellos circulaba una gran cantidad de otros escritos, otros evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas y Apocalipsis. El Evangelio de la infancia de Tomás era uno de ellos. Era inmensamente popular a nivel local y en ciertos círculos, pero no gozaba del mismo respeto universal que los textos que finalmente se volvieron canónicos. A medida que la Iglesia crecía, surgió una necesidad apremiante de unificación. Los líderes de la Iglesia se enfrentaban a 2 grandes desafíos. El primero era la persecución externa por parte del Imperio Romano. Necesitaban una base textual sólida para definir su fe y mantener la cohesión en tiempos de crisis. El segundo, y quizás más importante, era el desafío de la diversidad interna. Diferentes grupos, que más tarde serían etiquetados como herejes, estaban surgiendo con sus propias interpretaciones del cristianismo,
a menudo respaldadas por sus propios textos sagrados, la Iglesia, para sobrevivir y definirse a sí misma, necesitaba trazar una línea en la arena. Necesitaba decidir qué era la fe ortodoxa, la creencia correcta, y qué era la herejía, la elección de una creencia desviada. Esta necesidad de crear una narrativa unificada y coherente para una fe en plena expansión se convirtió en una batalla por el alma misma de Cristo. ¿Quién era Jesús? Era un maestro de sabiduría, un revolucionario político, un fantasma divino o el Dios hombre de la fe ortodoxa. La respuesta a esta pregunta dependía de qué textos se consideraban autorizados. Los padres de la Iglesia, líderes intelectuales y espirituales como Ireneo de León, Tertuliano de Cartago y Atanasio de Alejandría, jugaron un papel crucial en este proceso. No eran simplemente editores que seleccionaban los libros más populares. Eran teólogos y polemistas que luchaban por establecer lo que ellos creían que era la verdadera tradición apostólica. Comenzaron a desarrollar criterios para juzgar qué libros debían ser incluidos en el canon y cuáles debían ser rechazados. Su objetivo era crear un Nuevo Testamento que fuera teológicamente consistente, históricamente fiable, según su entendimiento, y espiritualmente edificante para toda la Iglesia. En esta batalla por la definición del cristianismo, un texto como el Evangelio de la Infancia de Tomás se encontraba en una posición muy vulnerable. Aunque era popular, su contenido era teológicamente explosivo. Presentaba un retrato de Jesús que podía ser fácilmente malinterpretado o utilizado para apoyar doctrinas que los padres de la Iglesia consideraban peligrosas. No eran solo académicos en una torre de marfil discutiendo sobre libros antiguos. Se veían a sí mismos como pastores que protegían a su rebaño de los lobos. Y en su opinión, el Evangelio de la Infancia de Tomás, con su Jesús caprichoso y a veces violento, no era un alimento espiritual seguro. De hecho, creían que proporcionaba munición directa a uno de sus enemigos teológicos más formidables. Para comprender por qué el Evangelio de la Infancia de Tomás fue considerado una amenaza, debemos sumergirnos en el problema teológico central que presentaba. Los líderes de la Iglesia primitiva lo veían como un texto que ofrecía un retrato de Cristo desequilibrado, un Cristo que, en su esencia, no encajaba con el misterio de la encarnación que ellos luchaban por definir y defender. El problema se puede resumir en una simple frase: el Jesús de este Evangelio era, a la vez, demasiado divino y demasiado humano. Veamos primero el aspecto de demasiado humano. Por supuesto, la fe ortodoxa insiste en la plena humanidad de Jesús, pero se refiere a una humanidad perfecta, sin pecado. El niño Jesús del Evangelio de Tomás, sin embargo, exhibe rasgos que son muy humanos, pero de una manera imperfecta y problemática. Actúa por impulsos de ira, como cuando marchita al niño que arruina su juego. Muestra orgullo y una necesidad de demostrar su superioridad, como cuando humilla a su maestro Zaqueo. Estas no son las acciones de un ser moralmente perfecto, son las rabietas y los caprichos de un niño, pero magnificados a una escala cósmica por su poder divino. Este retrato chocaba frontalmente con la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podía un ser que maldecía a otros niños por ofensas triviales ser el mismo que más tarde enseñaría a perdonar 70 veces 7? La coherencia moral del personaje de Cristo estaba en juego. Pero el problema más grave, desde la perspectiva de los padres de la Iglesia, era el otro extremo. El niño Jesús de Tomás era demasiado divino, y esto puede sonar contraintuitivo.
¿Cómo puede el Hijo de Dios ser demasiado divino? La clave está en cómo se manifestaba esa divinidad. El poder del niño Jesús en este texto es abrumador, inmediato, y parece no tener las limitaciones propias de la carne humana. Da vida a la arcilla, resucita a los muertos y maldice a sus enemigos con una facilidad que lo hace parecer más un semidios de la mitología griega o romana, como un joven Hércules, que el Cristo de la fe ortodoxa. En estas historias, su humanidad parece ser un simple disfraz, una cáscara delgada que apenas contiene su poder omnipotente. No parece un Dios que se ha hecho verdaderamente hombre, sino un Dios que está jugando a ser un niño. Esta era una idea extremadamente peligrosa para la teología ortodoxa. El corazón del misterio cristiano, tal como lo definieron los grandes concilios, es la unión perfecta de dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Cristo no es 50% Dios y 50% hombre, es 100% Dios y 100% hombre, simultáneamente. El retrato crudo y sin pulir del niño Dios en el Evangelio de la infancia de Tomás amenazaba este delicado equilibrio. Al mostrar un poder divino tan descontrolado y una humanidad tan imperfecta, el texto no lograba integrar ambas naturalezas de una manera coherente. El resultado era un personaje que no era ni verdaderamente divino en su moralidad, ni verdaderamente humano en su experiencia. Esta imagen teológicamente imperfecta y desequilibrada no era solo una curiosidad literaria, era un problema pastoral. Los líderes de la Iglesia necesitaban una narrativa sobre Jesús que pudiera servir como modelo para los creyentes. El Jesús de los evangelios canónicos, que crecía en sabiduría y gracia, que resistía la tentación en el desierto y que oraba a su Padre en agonía, era un modelo a seguir. El Jesús de Tomás, en cambio, era un enigma inescrutable y a menudo aterrador. No invitaba a la imitación, sino al asombro y al miedo. No era un hermano mayor en la fe, sino un ser de otro mundo, impredecible y distante. Esta incomodidad teológica no era solo un debate abstracto entre eruditos. Se convirtió en una batalla abierta y encarnizada contra una de las corrientes de pensamiento más influyentes y rivales del cristianismo primitivo, el gnosticismo. La batalla por definir la naturaleza de Cristo no se libró en el vacío. La Iglesia ortodoxa, la corriente que finalmente definiría el cristianismo dominante, estaba enzarzada en una lucha teológica a vida o muerte con un conjunto de movimientos espirituales conocidos colectivamente como gnosticismo. Y el Evangelio de la infancia de Tomás, con su retrato particular de Jesús, se convirtió en un arma en este conflicto. Para entender por qué, primero debemos saber, de forma sencilla, qué era el gnosticismo. No era una sola religión, sino una amplia gama de sistemas de creencias que florecieron en los mismos siglos que el cristianismo primitivo. Los gnósticos compartían algunas ideas centrales. Creían que el mundo material, nuestro universo físico, era una creación defectuosa, una prisión para el espíritu humano, creada no por el Dios supremo y bueno, sino por una deidad inferior y a menudo ignorante o malévola llamada el demiurgo. Para los gnósticos, la salvación no venía a través de la fe en la muerte y resurrección de Cristo, sino a través de la gnosis, una palabra griega que significa conocimiento. Se trataba de un conocimiento secreto y revelado, un despertar espiritual que permitía al alma humana recordar su origen divino y escapar de la prisión del cuerpo y la materia para regresar al reino del verdadero Dios. Y aquí es donde su visión de Jesús se volvía radicalmente diferente. Muchos grupos gnósticos veían a Jesús no como el Dios hombre,
que sufrió y murió verdaderamente en la cruz, sino como un ser puramente divino, un emisario del Dios Supremo que descendió a la tierra para traer esta gnosis secreta a la humanidad. Para ellos, su cuerpo humano no era real, era una ilusión, una apariencia. Creían que era inconcebible que un ser divino perfecto pudiera unirse verdaderamente a la carne corrupta y sufriente de un cuerpo humano. Esta creencia se conoce como docetismo, de la palabra griega dokein, que significa parecer o aparentar. Jesús solo parecía ser humano. Ahora podemos ver por qué las historias del Evangelio de la infancia de Tomás, aunque probablemente no fueran gnósticas en su origen, eran tan atractivas para los gnósticos y tan peligrosas para la Iglesia ortodoxa. Un niño con un poder abrumador que no parece limitado por las debilidades de la carne, que puede alterar la materia a voluntad, que da vida y muerte con una palabra, encajaba perfectamente en la visión gnóstica de un Salvador divino que solo lleva un disfraz humano. Las historias de Tomás podían ser leídas como la prueba de que Jesús nunca fue un niño humano normal. Su poder no crecía ni maduraba, estaba plenamente presente desde el principio, apenas contenido. Para un gnóstico, la historia del niño que se seca no era la de un impulso infantil, sino la de un espíritu divino que castiga la ignorancia del mundo material. La Iglesia ortodoxa, por otro lado, estaba luchando con todas sus fuerzas para afirmar precisamente lo contrario. Su teología dependía de la creencia en la encarnación real. Si Jesús no se hizo verdaderamente humano, si no sufrió y murió de verdad, entonces su sacrificio en la cruz no tenía poder para redimir a la humanidad. Como dijo uno de los padres de la Iglesia, lo que no ha sido asumido, no ha sido sanado. Si Cristo no asumió una humanidad completa, entonces nuestra humanidad no puede ser salvada. Así, la lucha contra el gnosticismo se convirtió en una lucha por la humanidad de Jesús. Los líderes ortodoxos necesitaban textos que enfatizaran su nacimiento, su crecimiento, su hambre, su cansancio, su sufrimiento y su muerte real. Los 4 evangelios canónicos hacen precisamente eso. Muestran a un Jesús que, aunque divino, está plenamente inmerso en la condición humana. El Evangelio de la infancia de Tomás, con su énfasis en milagros espectaculares y un poder que parece desconectado de la fragilidad humana, se convirtió en evidencia para el bando contrario. Era un texto que podía ser, y probablemente fue, utilizado en las comunidades gnósticas para enseñar que la humanidad de Jesús era una farsa. Para ganar esta guerra teológica y asegurar la supervivencia de la doctrina de la encarnación, la Iglesia tuvo que tomar medidas drásticas. No era suficiente simplemente debatir. Tenían que construir una fortaleza alrededor de sus creencias, y los muros de esa fortaleza serían el canon de las Escrituras. Para ello, establecieron una serie de criterios estrictos para decidir, de una vez por todas, qué textos eran sagrados y cuáles eran peligrosos. ¿Cuáles fueron esas reglas de oro que sellaron el destino de tantos libros? A medida que la lucha contra el gnosticismo y otras corrientes teológicas se intensificaba, los líderes de la Iglesia se dieron cuenta de que necesitaban un método sistemático para determinar qué libros debían ser considerados escritura sagrada. No podían depender de la popularidad local o de la tradición oral. Necesitaban un conjunto de llaves del reino canónico, un criterio claro y defendible para justificar por qué ciertos libros estaban dentro y otros, como el Evangelio de la infancia de Tomás, quedaban fuera. Con el tiempo, a través de debates en concilios y en los escritos de los padres de la Iglesia, emergieron
3 criterios principales. Aunque no se aplicaron como una lista de verificación rígida, formaron la base del razonamiento que moldeó el Nuevo Testamento. Estos fueron el origen apostólico, la ortodoxia y el uso generalizado. El primer criterio, y quizás el más importante, era el de la apostolicidad u origen apostólico. La creencia fundamental era que los textos más fiables eran aquellos escritos por los propios apóstoles de Jesús, como Mateo o Juan, o por asociados muy cercanos que habían recibido sus enseñanzas directamente de ellos, como Marcos, discípulo de Pedro, o Lucas, compañero de Pablo. La lógica era simple. Los testigos presenciales y sus discípulos directos tenían la conexión más auténtica con el Jesús histórico y sus enseñanzas. Un libro que pudiera reclamar una conexión directa con este círculo íntimo tenía una autoridad inmensa. El Evangelio de la infancia de Tomás fallaba estrepitosamente en este punto. Los eruditos, incluso en la antigüedad, reconocían que no podía haber sido escrito por el apóstol Tomás, ya que su estilo y contenido apuntaban a una fecha de composición mucho más tardía, en el siglo II. El segundo criterio era el de la ortodoxia, a veces llamado la regla de la fe. Esto significaba que el contenido de un libro debía estar en armonía con la enseñanza fundamental y tradicional de la Iglesia, tal como se predicaba en las principales sedes apostólicas como Roma, Antioquía y Alejandría. El libro enseñaba la doctrina correcta sobre Dios, Cristo y la salvación. Aquí es donde el Evangelio de la infancia de Tomás encontró su mayor obstáculo. Como hemos visto, su retrato de un Jesús niño, a veces caprichoso, vengativo y con un poder que eclipsaba su humanidad, no se alineaba con la regla de la fe. Chocaba con la imagen de un Salvador perfecto, compasivo y que encarnaba plenamente tanto la divinidad como la humanidad de una manera equilibrada. Su enseñanza fue considerada teológicamente incorrecta o, al menos, peligrosa y susceptible de ser malinterpretada por los gnósticos. El tercer criterio era el del uso generalizado o catolicidad, en su sentido de universal. Era el libro leído, aceptado y utilizado en los servicios de adoración por la gran mayoría de las iglesias en todo el mundo cristiano. Este era un factor práctico. Un libro que ya era venerado desde hacía mucho tiempo por una amplia franja de la cristiandad tenía muchas más probabilidades de ser aceptado que uno que solo era popular en una región o entre un grupo específico. Los 4 evangelios canónicos, junto con los Hechos y las cartas de Pablo, cumplían este criterio de forma abrumadora. Eran los textos fundamentales para la mayoría de los cristianos en la mayoría de los lugares. El Evangelio de la infancia de Tomás, aunque popular, nunca alcanzó este nivel de aceptación universal. Su uso estaba más localizado y a medida que la ortodoxia se consolidaba, su lectura era cada vez más desalentada por los obispos. Así, el destino del Evangelio de la infancia de Tomás quedó sellado. Carecía de un origen apostólico creíble, su contenido era teológicamente problemático según la ortodoxia emergente, y su uso, aunque extendido, no era universal. Fue juzgado y encontrado deficiente según las reglas que la propia Iglesia había establecido para proteger su identidad. La historia nos muestra un claro conflicto entre la popularidad de una narrativa y su corrección teológica. Al final, la necesidad de una doctrina clara, coherente y defendible triunfó sobre la rica y a veces caótica tradición popular. La Iglesia eligió la claridad sobre la complejidad, la seguridad doctrinal sobre la fascinación narrativa. Hemos entendido ahora las razones históricas y teológicas por las que estas increíbles historias fueron borradas del registro oficial.
Pero esto nos deja con una pregunta final, quizás la más importante para nosotros hoy. Al tomar esta decisión, al elegir un Salvador perfecto y teológicamente pulido en lugar de uno que parece estar en formación, ¿qué hemos perdido en el proceso? Al cerrar las puertas del canon a textos como el Evangelio de la infancia de Tomás, la Iglesia primitiva logró su objetivo. Creó una narrativa coherente, defendible y teológicamente unificada sobre la vida y la naturaleza de Cristo. Pero en el proceso de ganar esta claridad, inevitablemente algo se perdió. No necesariamente se perdió la verdad histórica, ya que es muy poco probable que estas historias sean relatos factuales de la infancia de Jesús. Lo que se perdió fue algo más sutil, pero igualmente profundo. Perdimos un retrato de la lucha divina. Aunque no sean históricamente fácticos, estos relatos apócrifos nos ofrecen una verdad psicológica y espiritual poderosa. Nos invitan a imaginar el desafío inconcebible de un ser infinito habitando en la finitud. Nos presentan la lucha de una conciencia cósmica por comprenderse y controlarse a sí misma mientras está atrapada en el cuerpo frágil, los impulsos hormonales y las limitaciones emocionales de un niño humano. Los evangelios canónicos nos presentan a un Jesús adulto que se enfrenta a la tentación en el desierto, una lucha externa contra una fuerza maligna. Pero el Evangelio de la infancia nos ofrece ecos de una lucha interna, la del propio Jesús contra la inmensidad de su propio poder. Es la historia de un Dios aprendiendo a ser humilde, de la omnipotencia aprendiendo a tener paciencia, de la eternidad aprendiendo a vivir en el tiempo. Al optar por el retrato de un Salvador moralmente perfecto desde el nacimiento, la tradición dominante nos dio una figura para adorar. El Evangelio de la infancia, en cambio, nos ofrece una figura con la que, de una manera extraña y aterradora, casi podemos empatizar. ¿Quién no ha luchado por controlar sus impulsos? ¿Quién no ha dicho o hecho algo en un momento de ira de lo que luego se ha arrepentido? Estas historias, en su forma cruda y sin pulir, magnifican esta lucha humana a una escala divina. Nos presentan la comodidad de un Salvador perfecto versus la profunda empatía que podría generar un Salvador que tuvo que aprender, que tropezó y que creció, no solo en estatura, sino en el dominio de su propia y asombrosa naturaleza. Perdimos la humanidad desordenada del niño Dios. Al elegir el relato sereno del niño en el templo, la Iglesia nos dio un modelo de piedad y sabiduría. Al excluir al niño que maldice y resucita, se deshizo de la complejidad y la ambigüedad. La fe se volvió más segura, pero quizás un poco menos misteriosa. Se eliminaron las historias que no encajaban, las que hacían preguntas incómodas, las que nos obligaban a confrontar el lado terrible y abrumador de lo divino. El numinoso, ese término que describe el poder sagrado que es a la vez fascinante y aterrador, está presente en cada página del Evangelio de la infancia. Es un recordatorio de que lo divino no es siempre seguro, consolador o fácil de entender. También puede ser salvaje, impredecible y peligroso. Al suavizar los bordes de la historia de Jesús, quizás perdimos un poco de ese temor reverencial. ¿Significa esto que la Iglesia se equivocó? No necesariamente. Estaban tomando decisiones en un contexto histórico específico, con amenazas reales a su supervivencia. Pero al recuperar estas historias hoy, no para reemplazar los evangelios canónicos, sino para leerlas a su lado, podemos enriquecer nuestra comprensión. Podemos verlas como la expresión de la imaginación y la profunda curiosidad de los primeros cristianos. Ellos
como nosotros, se preguntaban sobre los años perdidos. Y sus respuestas, plasmadas en estas leyendas, nos revelan sus esperanzas y sus miedos sobre la naturaleza de Dios encarnado. Al final, estas historias perdidas nos obligan a mirar la figura de Jesús de una manera completamente nueva y más compleja. No solo como el Maestro sereno o el Cordero sacrificial, sino como un misterio en constante desarrollo desde su primer aliento. Un misterio que quizás incluía la lucha por reconciliar un poder infinito con un corazón humano en crecimiento. Hemos viajado juntos a través de los silencios de la Biblia, hemos abierto los libros prohibidos y hemos escuchado los ecos de las historias que el tiempo intentó borrar. Hemos visto a un niño Jesús dar vida a pájaros de barro. Hemos sentido el escalofrío de su poder al marchitar a un agresor y hemos sido testigos del asombro de su comunidad al verlo resucitar a los muertos. Hemos explorado por qué estas narrativas, tan vibrantes y populares, fueron finalmente consideradas demasiado peligrosas para la historia oficial. Nuestro viaje nos ha demostrado que la historia de la fe no es una línea recta y clara, sino un río ancho con muchas corrientes, algunas de las cuales fueron represadas y desviadas. Los textos canónicos son la corriente principal, la que ha regado la civilización occidental. Pero los textos apócrifos son los afluentes olvidados, los arroyos subterráneos que aún contienen una parte de la historia. Estas historias perdidas de la infancia de Jesús no socavan necesariamente la fe, sino que la enriquecen y la complican. Nos recuerdan que la figura de Cristo es más grande, más extraña y más misteriosa de lo que cualquier texto único puede contener. Nos presentan un retrato que es a la vez profundamente humano en sus impulsos y abrumadoramente divino en su poder. Nos obligan a hacer preguntas en lugar de darnos respuestas fáciles. Al final, lo que estos textos nos ofrecen es una invitación. Una invitación a ver la historia de nuestra propia espiritualidad no como un libro cerrado y sellado, sino como un vasto mosaico. Durante siglos, solo hemos mirado una sección de ese mosaico, una imagen cuidadosamente compuesta y enmarcada. Pero ahora sabemos que hay otras teselas, otras piezas de colores brillantes que fueron descartadas y que yacen en el polvo. Cada uno de estos fragmentos perdidos, ya sea el Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o cualquier otro texto apócrifo, nos ofrece una nueva perspectiva, un nuevo ángulo desde el que contemplar el misterio central. No tenemos que aceptarlos como verdad literal para reconocer su valor. Su valor reside en su capacidad para expandir nuestra imaginación espiritual y para recordarnos que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo, no un destino alcanzado. La aceptación de que nuestra comprensión de la historia y de lo divino siempre será incompleta no es un signo de debilidad, sino de humildad intelectual y espiritual. Nos abre a la posibilidad de que siempre haya más que aprender, más que descubrir. Nos transforma de simples receptores de una tradición a participantes activos en la búsqueda del conocimiento. La historia de Jesús, tal como la hemos explorado, es mucho más vasta y extraña de lo que la mayoría de nosotros aprendimos en nuestra infancia. Y las historias que hemos desenterrado hoy son solo las de su niñez. ¿Qué otros secretos, qué otras visiones y qué otras revelaciones yacen esperando en los cientos de textos que fueron olvidados por el tiempo, esperando a que una nueva generación de buscadores se atreva a leerlos? Hermano, hermana, buscador de la verdad, gracias por acompañarme hasta el final de este profundo viaje.
Si estas historias han despertado tu curiosidad y tu deseo de saber más, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra comunidad de exploradores. Dale un me gusta a este video si te ha aportado valor y, lo más importante, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué historia te impactó más? ¿Crees que estos textos deberían ser más conocidos? Tu voz es parte de esta exploración. Hasta nuestro próximo misterio.